Ok, ¿ya puedo empezar a hablar? Muy buenas tardes a todas y todos. El Tecnológico Nacional de México, a través de la Dirección de Vinculación e Intercambio Académico y el valioso apoyo que el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica, CIDET, han proporcionado a esta conferencia, les dan la más cordial bienvenida. Reciban todas y todos los saludos cordiales de las autoridades de esta institución educativa. Es un gusto contar con su presencia esta tarde. Ayer iniciamos este ciclo de conferencias dedicadas a temáticas muy trascendentes y pertinentes para la familia tecnológica, con temas muy relevantes como son la era y la sociedad digital, las nuevas habilidades y la resiliencia en escenarios tecnológicos. Esta es la segunda conferencia en la que tenemos el gusto de contar con un ponente experto, Israel Reyes, y me gustaría comentarles únicamente algunos breves puntos de su amplio currículum para contextualizar a nuestro público de esta tarde. Israel Reyes es experto en seguridad cibernética, científico de datos, consultor externo en agencias de inteligencia, sector militar, seguridad nacional y seguridad pública, en América, Asia, Europa y Oceanía. Estudió matemáticas aplicadas y ciencias de la computación. Realizó estudios avanzados en seguridad cibernética, respuesta a incidentes y manejo de crisis en la Universidad de Stanford y en el MIT. Cuenta con más de 20 años de experiencia en Estados Unidos, México, Guatemala, Rusia, China, Nueva Zelanda y Australia en asuntos exteriores y seguridad. Es promotor y defensor de la resiliencia cibernética nacional, independencia tecnológica y soberanía de los datos. Es muy importante mencionar que al término de su ponencia habrá un breve espacio para preguntas y respuestas, por lo que les pedimos hacer uso del chat en cuanto quieran formular sus preguntas sin esperar necesariamente a que termine nuestro invitado. Israel, apreciamos mucho que puedas estar con toda la comunidad tecnológica esta tarde. Muy bienvenido con tu ponencia titulada La oferta y la demanda de conocimiento para la nueva sociedad digital. Adelante, Israel. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Román, por la cálida introducción a la comunidad del tecnológico. También agradezco al CIDETEC por todo el esfuerzo que están haciendo para llevar a cabo esta serie de conferencias que sin duda alguna van a traer beneficio a la comunidad y a todos los estudiantes. También agradezco al director general, al doctor Enrique Fernández Fasnacht, por la oportunidad de darnos para compartir el conocimiento y bueno, compartir nuestra experiencia con los jóvenes, con la comunidad, con el objetivo de que también lleguen a esos éxito internacional y que podamos producir de una manera más ecuánime beneficios en la economía del conocimiento, que es a través de la tecnología. Y bueno, voy a iniciar esta conferencia. Vamos a estar hablando de la oferta y la demanda laboral en esta nueva era digital y tecnológica, donde, bueno, la pandemia nos ha obligado a hacer más uso de la tecnología. Ahorita ya las clases se reciben en línea, a través de plataformas, también se dan tutorías, inclusive la telemedicina ahorita también está teniendo un repunte. Por eso hemos visto que en el stock market o en la bolsa de valores, de los valores bursátiles, todo lo que tiene que ver con tecnología digital está incrementando en precio. No se diga el Bitcoin o esas monedas virtuales. Entonces, lo que hemos visto es que estamos en un momento perfecto para nosotros los tecnólogos, los que nos dedicamos a la tecnología. Lamentablemente, esta pandemia que ha traído pérdida humana, pérdida de economía, ha traído un lado que ha habido el incremento de la tecnología, todo lo que se refiere a comunicaciones digitales y análisis de datos, porque estamos produciendo unas cantidades y unos volúmenes de datos impresionantes por el uso de esto. Inclusive antes de la pandemia ya habíamos visto cómo la adquisición a las nuevas tecnologías se iban exponencializando.
Sabemos que ahorita, por ejemplo, los dispositivos móviles, casi todas las personas productivas, a partir de los 18 años hasta los 60 años, que es el promedio, o 70 años, tienen dispositivos móviles que los utilizan para su vida diaria, tanto para el aspecto personal como para el aspecto profesional y de trabajo. Y bueno, algo que hemos visto también y que se ha visto en las noticias es de que, bueno, todo eso trae consecuencias o daños colaterales, ¿verdad? Por ejemplo, hemos visto que se han incrementado los hackeos, el robo de información, el robo de datos, secuestro de información, etcétera, etcétera. Y bueno, eso se ha incrementado porque obviamente es una relación lineal, ¿verdad? Si incrementamos el uso de la tecnología, bueno, debe de haber efectos adversos en esa tecnología, porque todo tiene un lado bueno y también pues la tecnología se puede utilizar para un lado malo. Entonces, nosotros como tecnólogos, ustedes jóvenes como estudiantes del Tecnológico Nacional de México, pues sin duda alguna tienen una gran oportunidad. Ahorita, una de las razones por las cuales se ha incrementado el robo de datos, el robo de información, el robo de identidad, y se ha exponencializado las plataformas como el Deep Web y el Dark Web, es porque muchas personas que trabajaban en las oficinas, por ejemplo, en los bancos, en áreas financieras, en aseguradoras, bueno, en la pandemia y por el aislamiento, les dijeron hay que trabajar de casa. Entonces, esas personas, al ir a trabajar de casa, sus computadoras quedan más vulnerables, porque en su casa no tienen los sistemas de protección cibernético que se tienen, por ejemplo, en la oficina central del banco o de las aseguradoras o de la empresa. Entonces, por eso ha existido últimamente un incremento en esa parte de hackeos. Entonces, lo que yo les quiero compartir a ustedes jóvenes es de que para tener herramientas y conocimiento que está en alta demanda, no solamente en México, pero a nivel internacional. Es necesario entender qué es lo que está pasando en nuestra sociedad, cuál es el rol de la tecnología, de la sociedad y del gobierno, para que nosotros podamos desarrollar una visión de manera que podamos complementar, ya sea gobernanza, ya sean mejores prácticas, ya inclusive ya sea conocimiento o concientización de la tecnología en la sociedad. Si ustedes empiezan a ver, por ejemplo, en Stanford, en el Centro de Sociedad y Tecnología, van a encontrar mucha información que se refiere a buenas prácticas y cómo la tecnología hace a esta sociedad más productiva cuando se utiliza bien esa tecnología. Porque hay una diferencia entre el uso de la tecnología y el abuso de la tecnología. Y van a encontrar también, si van a las páginas, por ejemplo, del MIT, en las que son de acceso público, también van a poder encontrar artículos y documentos en cómo la tecnología está cambiando el comportamiento de las personas, pero también está cambiando el comportamiento de las economías. Por ejemplo, ahorita uno de los retos que vamos a tener sin duda alguna va a ser la economía digital. O sea, ya tenemos ahorita un mundo digital, ya vivimos en este mundo digital. Por ejemplo, ahorita estoy yo en Ciudad de México, pero hay muchos de ustedes que están en otros estados, en Sonora, en Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, en Mérida. Pero a través de esta plataforma digital podemos compartir ese conocimiento y este es en la parte educativa. Pero también existe la parte financiera, también existe la parte militar, la parte de gobierno, de gobernanza. O sea, hay planes de que todos los gobiernos se van a digitalizar, van a empezar a hacer una migración de lo que es físico a lo que es virtual, porque es más eficiente. Digo, vemos el caso de los bancos. Ahorita ya no es necesario para las personas ir al banco, la mayoría, porque ya a través de las aplicaciones móviles se pueden efectuar esas transacciones. ¿Y qué es lo que está pasando con esto? Bueno, vemos dos tendencias. Una, que el incremento de la tecnología va a hacer la vida más fácil, como Uber, Airbnb y ya las operaciones bancarias a través de la banca móvil. Pero a la misma vez va a haber desempleo.
porque eso va a generar automatización. Por ejemplo, los bancos cada vez van a ser más automáticos. Cuando nosotros utilizamos un dispositivo móvil y la banca móvil, ya no necesitamos interactuar con una persona. Entonces, ¿qué va a pasar con la persona que estaba en el banco? Pues va a perder ese empleo. Lo mismo va a pasar cuando los Ubers sean autónomos. Ya sabemos que los avances en los sensores visuales y servovisuales y auditivos para los automóviles, pues ya van a estar automatizados. ¿Qué va a generar eso? Eso va a generar de que un Uber no tenga casi accidentes por los sensores que va a traer. Es menos probabilidad de que se pase un alto, no va a haber error humano, entonces puede haber más beneficios. Eso le va a causar un problema. Imagínense los trailers, cuando ahorita una persona humana tiene que manejar un trailer para llevar algún producto de un estado a otro estado. Cuando los trailers sean autónomos, esa persona va a perder su empleo y también el tráiler va a tener menos posibilidades o menos riesgos de que tenga un accidente porque no hay el factor humano. Hay veces que el chofer se queda dormido y bueno, tiene el accidente y lamentablemente hasta puede perder su vida y hacer que otras personas pierdan su vida. Todo eso va a ser posible con la tecnología, la automatización. Y todas esas personas que trabajaban en ese sector van a quedar sin empleo. Esos son los efectos adversos de los avances en la tecnología. Pero por otro lado, va a existir una gran demanda por personas altamente calificadas para hacer trabajos de automatización. ¿Por qué? Porque, bueno, a todos esos automóviles autónomos, trailers autónomos, hasta aviones autónomos, debe de haber un grupo de personas altamente preparadas en tecnología, analizando, monitoreando, que no vayan a ser hackeados, que no vayan a tener un technology failure o una falla tecnológica que pueda ser catastrófica. Entonces, lo que vamos a ver va a ser una gran pérdida de empleo en las personas que no tengan esos skills para la nueva demanda de lo que va a exigir esta nueva sociedad ya más tecnológica. Entonces, ahí es donde ustedes, como tecnólogos, como estudiantes de tecnología, pueden empezar a ver ese futuro, hacia dónde vamos y cuál es lo que se requiere. Por ejemplo, una de las áreas más efectivas y que sin duda alguna lo va a hacer en los próximos 5 y 10 años es la Big Data. La Big Data va a ser sumamente relevante porque va a ser no solamente para marketing, de vender productos, pero va a ser también para los gobiernos, para que los gobiernos puedan ver qué es lo que trabaja, qué es lo que no trabaja, cuáles son las políticas públicas que se tienen que hacer para que sean eficientes. Es más, se habla en Estados Unidos, en países desarrollados, que a través de la Big Data y de la inteligencia artificial se va a poder predecir las conductas de ciertos grupos vulnerables antes de que lleguen a cometer un crimen. Y bueno, eso es en la parte de law enforcement y governance, de gobierno, gobernanza y de policía. La policía preventiva, la policía forecasting, predictiva, policía predictiva. También en la medicina, ya cuando yo vivía en Nueva Zelanda, ya se estaba trabajando en un modelo de análisis de datos que fue al principio un poco controversial, porque desde que nacía un niño, un bebé y una persona, se empezaban a crear los récords médicos. Y a través de esos récords médicos que se van forjando desde que es niño hasta que pasa la adolescencia, etcétera, etcétera, y todos esos datos que va produciendo, no solamente del aspecto médico, pero también del aspecto social, en una base nacional de datos, se puede predecir cuál va a ser el futuro de esa persona, ya sea el futuro de salud o de conducta. Por una parte está bien, porque a través de esos sistemas, de esa inteligencia, se pueden crear políticas públicas para poner a esas personas vulnerables en algún programa, ya sea un programa social, un programa educativo, un programa de deporte. Y esto es lo que va a pasar en el futuro. Los países que que acojan la tecnología, que acojan esta nueva era digital y tecnológica, van a ser los países que van a crecer económicamente más que los países que no lo hagan. Los países que no lo hagan van a ser los países rezagados.
y van a seguir tomando decisiones erróneas, porque hoy en la actualidad las decisiones de política pública que se toman, bueno, se hacen de acuerdo a como se hicieron en el siglo pasado. Entonces, sabemos que esas políticas públicas no han trabajado porque seguimos viendo incremento de crimen, incremento en las víctimas, pérdida económica, etcétera, etcétera. Quiere decir que lo que se está haciendo no es lo adecuado. Pero imagínense ustedes que cuando ya está toda esta infraestructura tecnológica, estructura de datos, que los podemos ver casi en tiempo real, se pueden implementar políticas públicas que van a ser altamente eficientes. Pueden ser por zona geográfica, por sector demográfico, por sector socioeconómico, inclusive por sector psicográfico, que es la personalidad de las personas o de los grupos. Inclusive ya ahorita hablamos de la economía del comportamiento, lo que se le conoce como el behavioral economics. Y obviamente para entender esa economía debemos de entender el comportamiento, pero nosotros no podemos entender el comportamiento individual viendo a la persona, observándola físicamente las 24 horas. Sin embargo, todo eso se puede hacer obteniendo los datos del comportamiento de esa persona. Y es por eso, precisamente porque Google, Facebook y Twitter cotizan en la bolsa de valores, con sus valores bursátiles a grandes cantidades, porque eso es lo que ellos tienen. Ellos tienen los datos de las personas, tienen esa información y con esa información se la pueden vender a los farmacéuticos para saber, bueno, cuáles son las enfermedades que van a crecer en los próximos 10 años. Se las pueden vender a las compañías de seguros para decir, bueno, cuál es el sector que tengo que darle un seguro, ofrecerle una póliza de premium y cuáles son los sectores de alto riesgo. Y bueno, no se diga en el aspecto financiero, también esa información se les puede vender a los bancos, a los que ofrecen créditos, porque pues ahí están entendiendo completamente el comportamiento individual de una persona y pueden saber mucho de esa persona. Entonces, lo que nosotros como tecnólogos, ustedes como estudiantes, en lo que yo les recomiendo que empiecen a abrir sus horizontes, sus posibilidades en decir, bueno, esto me parece perfecto. ¿Qué son las herramientas que ustedes necesitan y cuál es el conocimiento que ustedes necesitan para poder llegar a hacer análisis de datos? Sabemos que ahorita, y esta es la realidad, análisis de datos, eso lo hacíamos desde los 90s, porque en los 90s utilizábamos regresiones lineales. Muchos de ustedes como ingenieros estoy seguro que entienden perfectamente qué es una regresión lineal, ya sea ordinaria, no ordinaria, homogénea o no homogénea. Pero en los 90s nosotros teníamos pocos datos relativamente, o sea, sacábamos los datos del census. Los census, lo que nos daban, el censo, lo que nos daba eran los aspectos demográficos. Por ejemplo, era la edad, la religión, el género, el estado civil, la religión y la cultura que tenía. Esos elementos demográficos era lo que nos daba el census. Y con eso, los economistas o los que se dedicaban a la macroeconomía podían sacar una regresión lineal y hacer proyecciones acerca de ese sector demográfico que después lo traducían en el sector sociodemográfico o socioeconómico. Bueno, esos datos eran datos estáticos. ¿Por qué? Estáticos o sea, que son, como lo dice la palabra, no avanzan y no son dinámicos. La diferencia, y por eso viene la palabra de Big Data, la diferencia es que ahora ya no solamente contamos con datos estáticos, que son los datos demográficos y los datos geográficos. Ahora ya contamos con datos dinámicos, lo que son, por ejemplo, datos de movilidad. Por ejemplo, ya a través del dispositivo móvil, porque como ustedes lo saben, Apple, Facebook, ya los bancos también de México ya piden tu ubicación. Cuando la traes en tu aplicación, empiezan a generar ya otro tipo de datos. Esos datos geoespaciales son dinámicos. También el aspecto psicográfico son de los últimos datos que se están utilizando y que se empezaron a utilizar en el 2016. Antes del 2016, antes de las redes sociales, era imposible obtener datos psicográficos de una persona, porque había que hacerle un examen psicológico, una evaluación psicológica, y a través de ahí más o menos se podían encontrar esos datos.
Y luego almacenarlos era un problema. Pero ¿qué pasó? En el 2000, después del 2010, con lo que es con lo que es las redes sociales, se pudo entender que mucho del comportamiento y de la personalidad individual de una persona se exhibe en esos medios. Y eso permite a compañías que están en el negocio del análisis de datos obtener esos datos, poder ver cuál es su personalidad. Y bueno, ahí hay una teoría muy amplia de las 16 personalidades, de la neurociencia, la neuropsicología, que ahí, por cierto, mi esposa es especialista y experta en esa materia, pero de lo que se refiere a los datos, todos esos datos son de alto valor para cualquier aspecto. Entonces, ahorita es la era digital y la era de la información y de los datos que producimos. Ustedes se han puesto a pensar cuántos datos nosotros se dejó de ver la transmisión. Me están llegando un mensaje que se dejó de ver la transmisión. No, No, sigue. estamos en línea. Ah, Israel. ok, perfecto. Adelante. Es que recibí un mensaje. Ok, entonces, por ejemplo, les comentaba, ¿alguna vez se han comentado cuántos datos producimos en un minuto de Internet? O sea, así como tenemos un minuto de vida, un minuto de día luz, un minuto de Internet produce una cantidad estratosférica de datos. Puede haber millones de likes a nivel global, millones de posts que se pueden hacer en un minuto. Toda esa información de un minuto, no solamente de una persona ni de un país, pero a nivel global, todo lo que pasa en un minuto en todas las plataformas, como es YouTube, como es Twitter, Instagram, Facebook, se produce una cantidad impresionable de datos en un minuto. Imagínense los días Internet de una persona. ¿Cuánto produce una persona en un día? ¿Y cuánto sería un día a nivel global de todas esas plataformas? Bueno, ahí lo que pasa es que se genera un gran volumen de datos a una gran velocidad. Están llegando todos esos datos en tiempo real y bueno, y llegan con una gran diversificación de datos, porque no solamente es el audio o el texto o las fotografías o los videos. Todo eso tiene un programa natural o lo que es la lingüística, la parte lingüística. Por ejemplo, en el análisis de datos, cuando son los textos, no solamente se estudia que fue texto o que fue un file TXT, sino que también se tiene que hacer la correlación en qué quiere decir eso. ¿Es un contenido positivo? ¿Es un contenido malo? ¿Qué palabras se están utilizando? ¿Cuáles son las palabras que tienen más frecuencia? ¿De qué se trata? Ahorita, los científicos de datos están desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para tratar de automatizar el análisis de datos, para que puedan ser más certeros. Por ejemplo, en el 2012, más o menos, en el 2012, fue cuando empezó el concepto del business intelligence, el BI, la inteligencia de negocios. Y eso es sumamente interesante porque a lo mejor ustedes han escuchado hablar de una compañía que se llama SAS, S-A-S, que es Statistical Analysis Software, que es de North Carolina, de Estados Unidos. Ellos empezaron por ahí por el 2010 haciendo análisis estadísticos para econometría, para aspectos económicos. Inclusive, los fundadores de esa empresa, de SAS, tenían una relación estrecha con la Universidad de Duke University, que también ahí son muy buenos en la parte de economía y de macroeconomía, etcétera, etcétera. Bueno, en el 2012 ellos empezaron a ver que había más oportunidad haciendo inteligencia de negocios que haciendo modelos econométricos, porque como ustedes saben, antes del 2015, todas las predicciones matemáticas de los modelos económicos siempre fallaban. Y era lo mismo que pasaba con el clima. En los 80s, para predecir cuál iba a ser el clima del día,
era 50 y 50%, porque no se recababan tantos datos. Entonces los modelos, los análisis de regresión lineal no eran tan precisos. Pero lo que empezamos a ver ya después del uso masivo de tecnología, empezamos a generar más datos. Entre más datos tenemos, nuestras predicciones pueden ser más certeras. Por eso, en los análisis estadísticos es sumamente importante definir cuál es el sample size, cuál es el diámetro o el volumen de datos que nosotros vamos a utilizar para crear un sample size y de acuerdo a eso poder hacer un análisis predictivo. Ahorita, teniendo tantos datos y teniendo tanto processing unit powers, o sea, tanto procesamiento en los electrónicos, porque ya una computadora actual ya trae terabytes de procesamiento en paralelo, pues ya los sample size ya no tienen que ser tan pequeños, literal, ya los podemos hacer tan grandes como queramos. Y al hacerlos tan grandes y teniendo unos buenos procesamientos en paralelo, pues obviamente nuestras predicciones van a ser más certeras porque tenemos mucha data. Y esas predicciones certeras pueden ser aplicables para todo, para la política pública, para la política de salud, políticas de seguridad nacional, políticas de seguridad interna o externa, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita la oportunidad y las herramientas que ustedes necesitan para poder entrarle a este wave, a esta ola de oportunidad, es sin duda alguna la matemática. Pero la matemática para cualquier tecnólogo, pues es lo básico, es la base de todo, ¿correcto? Es más, la base de todas las ciencias es la matemática y no se diga la matemática aplicada. Ahora, dentro de las matemáticas tenemos muchas opciones. Tenemos la parte abstracta, la parte de topología, etcétera. Esas partes abstractas, teóricas, sirven, porque todo sirve, pero para el aspecto de análisis de datos, inclusive para ciberseguridad, no es de lo mejor. Lo que sí yo recomiendo, porque es lo que yo he visto en práctica en trabajos cuando trabajaba en Nueva Zelanda o cuando trabajaba en Australia, lo que yo veo que funciona mucho, por ejemplo, es la estocástica, la probabilidad, la estadística, la estratificación de datos, obviamente regresiones lineales, análisis numérico, álgebra lineal, también increíble, se utiliza de manera amplia. Aunque les aclaro que ahorita, como ustedes lo saben, ya con los softwares, con los paquetes que tenemos, ya sea SAS, ya sea R, ya sea Python, ya sea Wolfram, Hadoop, todas esas plataformas ya nos ayudan mucho a resolver la matemática. Por eso yo insisto que es muy importante siempre entender la teoría, entenderla a lápiz y en papel, antes de empezar a utilizar el software, porque el software sí nos va a decir que 2 más 2 son 4, pero nosotros como buenos tecnólogos o científicos de datos debemos de dar la interpretación de qué significa 4 y por qué es 4 y de dónde viene. Y para eso se necesita la parte de la teoría, poder entenderlo. Creo que también algo que es muy común y que pasa a menudo es de que hay un gap, ¿cómo se dice? Hay una brecha entre los tecnólogos y la gente de negocios. Y una de las principales cualidades es poder crear modelos matemáticos e interpretarlos de una manera elocuente y digeribles para alguien que no tiene eso. Por ejemplo, algo que veíamos mucho en el pasado era de que se hacían esos modelos predictivos, esos modelos matemáticos, y se obtenía data. Para empezar, hay que saber bien qué data es la que se tiene que obtener. Depende de cuál es la misión a la que se quiera llegar. No es lo mismo crear un modelo predictivo para, digamos, para combatir el crimen en una política pública o en una public policy, política pública, que predecir cuáles son las enfermedades que va a haber en el próximo siglo, como la diabetes. Entonces, nosotros debemos entender esa parte, cuál es la misión,
para que podamos seleccionar la data que es la adecuada. Por ejemplo, ya sean datos de comportamiento, datos médicos, datos, etcétera, etcétera. Eso pasaba mucho, que los científicos, ya sean los econometristas o los tecnólogos, no entendían bien cuál era el objetivo y colectaban, hacían el sample size de la data equivocada. Entonces era data errónea porque es el input y el output. Lo que entra, si es bueno, pues va a tener un buen output, pero si lo que entra es malo, pues el output va a ser malo. Entonces, eso es importante. Pero otra de los skills, aparte de poder entender la necesidad social, económica o del sector salud o del sector energético o del sector financiero o del sector de seguros, se debe de entender cuál es el problema. Una vez que se entiende cuál es el problema, se debe de seleccionar la data que nos puede dar mejores insights para resolver ese problema. Después se empieza a crear el modelo matemático donde uno empieza a generar tanto variables como dummy data o data que se va autogenerando, que se puede generar, como los Markov Chains, las cadenas de Markov, que son muy comunes utilizarlas en estas áreas, y las distribuciones normales, binomiales, etcétera. Entonces, una vez que se empieza a hacer ese modelo y que se empiezan a generar más variables, se hace el testing de la hipótesis, se empiezan a probar las hipótesis. Una vez que ya se comprobó la hipótesis, se empiezan a hacer los parámetros o los indicadores, lo que nosotros conocemos como Performance Key Indicators. Una vez que ya se hacen esos KPI, Key Performance Indicators, podemos validar si la data es la correcta. Si la data que se simuló para complementar eso es la correcta. Y si es lo correcto, entonces ya se procede a hacer el análisis. Una vez que ya esté el análisis ya predictivo, es cuando ya uno lo tiene que presentar. Y esa parte es el reporting. Eso de la parte de reporting es lo más difícil, porque hay veces que las personas técnicas son muy técnicas, entienden bien cómo hacer el programa, los algoritmos, pero al momento de explicarlo, a los que no son técnicos, ahí es donde están las oportunidades o los retos. Lo mismo pasa cuando los técnicos no entienden cuál es la misión o el objetivo de lo que se pretende. Entonces, sí es bueno que aparte de ser bueno en programación y en matemáticas y en estadística, en estocástica, en regresiones lineales o en análisis numérico, que sí tengan un curso de lo que es negocios para poder entender esa parte y poder tener un buen reporting, una buena comunicación. A ver, estamos ahorita ya a 30 minutos de la conferencia. Y me gustaría que fueran formulando algunas preguntas para la sección de preguntas y respuestas. También para que me vayan diciendo si vamos bien, si nos vamos entendiendo en esta parte. ¿Sí vamos bien? Todo bien, Israel. Ok, perfecto. Entonces, bueno, jóvenes, ahorita en estos últimos 15 minutos quiero hablarles, bueno, ya hablamos de que la matemática sin duda alguna es lo que les va a dar esas bases. Lo que ya les dije es la probabilidad, la estadística, la estocástica, el análisis numérico, álgebra lineal, bueno, el cálculo, eso es también como sumar, ¿verdad? El cálculo y bueno, la parte abstracta sí también puede servir. Eso es en lo que se requiere matemáticamente. Ahora, hablemos de cuáles son las herramientas, las plataformas que nosotros podemos utilizar para crear los algoritmos, ¿ok? Bueno, lo bueno de esto es que las mejores herramientas increíblemente son gratuitas. Eso es como se dice, amazing. Ajá, es una gran oportunidad y por ese lado no hay pretexto para el cual digamos que no podemos participar o no puedo llegar a ser una persona de Big Data Analytics porque no tengo los recursos para comprar el software. Bueno, la verdad es que SAS es un software bueno, pero es un software caro.
Pero R es mejor que SAS y es completamente gratis, ¿ok? ¿Qué es lo que ustedes, plataformas que yo les recomiendo que vayan aprendiendo? R es, hoy por hoy, es el mejor software, es como el Microsoft Word, pero a comparación de aquí, que aquí no se paga por R, y que eso les da todo el potencial para crear análisis de datos, crear datasets, analizar los datasets, limpiarlos, manipularlos, crear las regresiones lineales, los histogramas, las distribuciones, etcétera. Es hoy por hoy el mejor software. Deben de bajar 2 paquetes. El primer paquete es el R y después el Studio. El Studio R, es bueno, es lo mejor, porque les permite hacer notas, hacer comentarios, la parte de visualización de la data lo trae mejor. Ese se lo recomiendo, que por cierto, tengo en mi canal de YouTube, que es Israel Reyes Oficial. Ahí yo estoy impartiendo tutorías para mi hija, que también quiere ser analista de datos, porque le gusta la política y es de las políticas que quiere hacer política pública basada en datos, o sea, en datos duros. Entonces le estoy dando clases, tutorías y estoy grabando esos videos de cómo empezar a utilizar R y también de aspectos de matemáticas. Entonces, ustedes jóvenes, los que quieran, pueden seguirme en ese canal y pueden tener acceso a ese material, que es el material que yo le estoy compartiendo a mi hija, ¿ok? También tenemos otro canal, que es el de mi esposa en YouTube, que es a Doctora Kostiukina TV. También, si me buscan a mí, la van a encontrar a ella, o si la buscan a ella, me van a encontrar a mí. Ese material, creo que les puede servir como algo básico, a lo menos para empezar a familiarizarse en esa parte. Estoy seguro que muchos de ustedes van a llegar a ser mucho mejor que yo y yo voy a empezar a aprender de ustedes. Pero bueno, por el momento, sí es bueno que ustedes empiecen a accesar ese material. Eso es R. Hay otro también que es buenísimo y que sí hay que pagar dinero, pero con su credencial de estudiantes, ustedes pueden tener 1 año de licencia gratis. Ese se llama Tableau. Y esto se los puedo escribir. Tableau es un software de visualización de estadística que ahí pueden inclusive modelar todo lo que son los datos de latitud y de longitud, lo que es las coordenadas del norte y las coordenadas del oeste, data geoespacial, data geográfica. Es buenísimo. Y bueno, siendo estudiante es gratuito. Lo único que tienen que hacer es llenar la forma, sacar una fotografía de su licencia de estudiante actual y con eso les van a dar una licencia por 1 año. Si no, sí les cuesta como $500 al año. Pero ahorita que son estudiantes, obténganlo y empiecenlo a aprender. Entonces, decíamos que RStudio, Tableau y el otro programa que es buenísimo, también para análisis de datos masivos, que es el que utiliza oficialmente Facebook y Twitter para hacer análisis de datos, es Hadoop. Y Hadoop es completamente gratis. Lo malo de Hadoop es que sí se requiere tener una computadora, inclusive no es ni computadora, se necesita tener un servidor que pueda hacer procesamiento en paralelo, porque es un software muy, muy fuerte, o sea, es muy cargado. Ese sí está diseñado para procesar 5 terabytes en 2, 3 minutos. Entonces, sí, se requiere un equipo bueno. Lo que también les puedo asegurar es que si ustedes aprenden bien R y aprenden bien Hadoop y saben bien la matemática, les garantizo que pueden trabajar con Facebook y con Google sin problema, porque es lo que ellos necesitan ahorita. Eso es en el área de análisis de datos. Entonces, decíamos que es R, RStudio, Tableau y Hadoop. Eso es lo más importante. Obviamente, ustedes ya están familiarizados con Python y con las librerías que tiene Python para inteligencia artificial y machine learning, que bueno, que no son otra cosa más que el statistical learning, o sea, la parte del aprendimiento estadístico, que es basado en todas las estadísticas, ya sea los datos históricos o la estadística histórica para ver el presente y hacer el forecasting de los modelos a futuro. Eso es en la parte de Big Data. El otra área que
tiene una demanda impresionante, pues es la ciberseguridad. Ya ven que en las noticias a cada rato sale que hackearon a Facebook, que hackearon a LinkedIn, que hackearon a Garmin, y bueno, ahorita es la era de los hackeos. Obviamente, aquí hay una mala interpretación y entendimiento de lo que es ser hacker. Hacker no necesariamente significa que es una persona que te va a robar la información, te va a robar la identidad o te va a hacer ciberespionaje. Hacker significa que va a hackear el sistema, pero para entrar por lugares, por vulnerabilidades, por puertas abiertas, por puertos, como el puerto SMTP25, el puerto HTTPS 443 o el 8080, etcétera, etcétera. Entonces, el hacker lo que hace es hacer un análisis de vulnerabilidad, encontrar cuáles son los puertos que están abiertos y, bueno, a ejecutar una intrusión a través de eso, pero no con un daño, no con una intención de causar daño. A lo mejor la intención es, bueno, de hacer eso y decirle a estos sistemas, mira, tienes aquí una vulnerabilidad, hay que componerla. También lo que utilizan mucho los hackers es, por ejemplo, el puerto 443, que es un puerto que debe de estar la mayoría de las veces abierto. Bueno, ellos hacen códigos de scripting o scrap que utilizan ese mismo puerto para hacer una SQL injection, una inyección, donde mandan un stream de data y que está reportando ese puerto, el puerto 443, y una vez que se abre el firewall y abre el puerto 443, pues sí es como ya un troyano. Cuando ustedes escuchan que había un virus troyano y que se metió, pues lo más seguro es que se metió utilizando esos puertos que son bien conocidos, que están bien resguardados, pero que se meten ocultando la parte maliciosa y nomás exhibiendo la parte que no es maliciosa, y ahí es cuando se meten y ya se ejecuta ese código. Entonces, para el área de ciberseguridad, lo que se requiere, más que la matemática, se requiere ser más hábil en la parte del análisis de vulnerabilidades. Y para eso se utiliza como los softwares como el Wireshark, que son sniffers, que son los paquetes, y también es gratis, que son los que están escuchando, pues ya sea que están escuchando la frecuencia del Wi-Fi, cuál es el frequency, si es en WiMAX, WI1, Wide Area Network o LAN, Local Area Network, y de ahí empiezan a sacar toda la información. Y bueno, como todo pasa por ahí, por ese canal, ya sea el inalámbrico o sea por cable, pues sea el alámbrico, por ahí se están mandando las credenciales, los usuarios, la información. Y bueno, lo que permite hacer el Wireshark es obtener una copia de toda esa data que pasa, que son metadatos, y que luego con otras herramientas, como son las de Python, son las que traducen lo que no es human context en contenido humano. Y bueno, caracteres como la ñ, como la pregunta de interrogación, son caracteres que en ciencias de la computación no están establecidos. Entonces se tiene que limpiar esa data. De hecho, 80% cuando se hace ciberseguridad, análisis de vulnerabilidad, inclusive en Big Data, la mayoría del tiempo es limpiar la data, estructurar la data. Una vez que ya está limpia y estructurada es cuando ya uno puede encontrar las claves, los usuarios, las conexiones, etcétera, etcétera. Entonces, el área de ciberseguridad también tiene un gran potencial y bueno, no se diga el Deep Web y la Dark Web, que ahí los que utilicen las herramientas adecuadas, pues pueden entrar y pueden ver en GitHub, hay bastantes paquetes, librerías que son ejecutables para Python y que literal pueden aprender cuáles son las técnicas que utilizan, cuáles son los códigos, cuáles son los algoritmos, y bueno, para protegerse individualmente o para que ustedes formen sus empresas de ciberseguridad y les ofrezcan ese servicio, pues ya sea a bancos, ya sea a empresarios, etcétera, etcétera. Que por cierto, les comento que yo tengo colaboradores y uno de mis colaboradores es Israel Segura, y hay otra persona que se llama Gaby, y Gaby es de Veracruz, por allá de un tecnológico, no recuerdo de cuál, pero ella ahorita ya está trabajando en Houston, en Santander, porque, bueno, aprendió muy bien esto de la ciberseguridad,
y ella es literal la que resuelve los problemas de hackeos de los ATM. No sé cuando escucharon en las noticias que estaban alterando el funcionamiento de los cajeros automáticos. Bueno, ella solucionó ese problema aquí en México, y como lo solucionó aquí en México, pues ya se la llevaron a Houston y ahorita está trabajando ahí en Houston en la parte del SOC, que es el Security Operations Center de Santander, haciendo todo lo que es de ciberseguridad, y ella es por ahí de Veracruz. Entonces, se lo comento porque también me gusta que sepan que hay casos muy buenos de éxito, que hay gente muy talentosa y que los mexicanos, con nuestra creatividad y nuestro ingenio, pues tenemos mucho potencial. Yo los invito de verdad para su futuro, para el futuro de México, para el futuro de la sociedad, pues que sí empiecen a enfocarse, independientemente de su carrera que estén estudiando, empiecen a enfocarse en esas dos áreas, en el área de inteligencia de datos, de ciencia de datos y en el área de ciberseguridad, porque sin importar a lo que vayan a estudiar o terminar trabajando, siempre va a haber necesidad de entender los datos. Bueno, ya llegamos a los 45 minutos, entonces ya vamos a empezar aquí con la sección de preguntas y respuestas. Y bueno, pues estoy muy agradecido con todos ustedes por su tiempo de estar aquí presentes. Adelante, Román. Gracias, Israel. De verdad, estamos muy contentos de que compartieras con la comunidad tecnológica tu conocimiento y que formes parte de este ciclo de conferencias. En un instante daremos paso a las preguntas y a los saluditos. Están en este momento rápido concentrando la información. Por supuesto, no olviden que cualquier pregunta que formulen y no la mencionemos por cuestión de tiempo, también pueden seguir a Israel Reyes en sus redes sociales. Bueno, mientras concentran la información, les recordamos que el día de mañana tendremos también a una gran especialista, a la doctora Ekaterina Kostiukina, quien ha desarrollado su trabajo en áreas de investigación como la ciberpsicología, el comportamiento humano en ambientes digitales y la psicología forense en cibercriminales. Y actualmente está brindando capacitación en unidades de inteligencia, agencias de investigación, sector militar y gubernamental. Y mañana tendrá una ponencia titulada La resiliencia y la adversidad como fuente de inspiración para superar nuestros retos. Bueno, pues si estamos listos con mi compañera Ana Cabrera, le doy el uso de la voz para que por favor pueda decirnos qué preguntas hay para Israel y por ahí algunos saluditos, si es que también tenemos. Adelante, Anita Cabrera. Muchas gracias, Román. Les saludo con gusto. Y bueno, pues tenemos algunas preguntas de la audiencia. Marco Parra pregunta, ¿bajo qué límites o directrices podemos determinar que un dato es bueno o malo dentro de un análisis numérico? Y los datos como los matices nos servirán para simular universos de escenarios probables. Tenemos en el chat también a Ekaterina participando y ella le respondió desde la perspectiva ética o desde la perspectiva de utilidad. Y Marco Parra le responde desde la perspectiva de solucionar y ahorrar recursos. Perfecto, bueno, muy buena pregunta y muy buena la participación de mi esposa. Bueno, mira, Marco, todos los datos, los datos deben de tener tres variables. La variable de integridad, es decir, que el dato no debe de estar corrompido, porque hay veces que durante la transmisión, ya sea una transmisión análoga o digital, cuando es la conversión de análogo a digital, se puede corromper ese dato. Cuando ese dato ya está corrompido, cuando estamos hablando de los códigos binarios, ese dato sí ya no nos sirve, técnicamente hablando. Recordemos que antes de llegar a los datos son metadatos, y antes de ser metadatos, pues simplemente son ceros y unos. O sea, todos esos ceros y unos pueden corromperse. Y hay otras dos variables, aparte de la variable de integridad, que el dato debe estar íntegro, debe estar limpio, debe de ser genuino. Bueno, tenemos el dato que debe de cumplir con la confidencialidad, o sea, nosotros tenemos derecho legal a accesar ese dato y a usarlo, o sí o no. Por ejemplo, cuando tú ves los términos de uso y condiciones de empresas,
ahí te dicen que van a utilizar tus datos para A, B, C y D. Entonces, si uno está en esa parte o si los datos son de fuentes abiertas, bueno, ahí esa variable de confidencialidad, que también puede ser una liability judicial o ¿cómo se diría? Liability, un riesgo por cuestión de legal. Entonces, si esa es una fuente abierta, ok, tú puedes utilizar ese dato. Nadie te puede hacer una persecución de un delito como espionaje o como robo de datos si tú obtuviste esos datos por la vía de fuente abierta, ¿ok? Por ejemplo, digamos, para ponerlo en contexto, digamos que hay una foto. Esa foto está en una red social de una persona. Tú bajas esa foto y una vez que tú bajaste esa foto puedes utilizarla para X. Si tú lo haces cuando la vas a utilizar para X, no es para causar un daño moral o un daño psicológico del dueño de esa foto, ¿ok? Si no, si incurres en una falta administrativa y también en un delito. Pero digamos que es una foto normal, que es como un stock picture, que la quieres utilizar para crear un meme o una imagen que no tiene nada, que no va a causar ningún daño. Si fue por fuente abierta, no hay problema, pero si esa foto es una foto que es privada y que estaba en un dispositivo móvil y a través de ese dispositivo móvil tú con tus skills, tus herramientas pudiste accesar ese dispositivo y jalaste esa foto y la utilizas, bueno, ahí sí está mal, incurres en faltas éticas profesionales y también en aspectos legales. Entonces, la parte de la confidencialidad de los datos debe de venir de fuentes abiertas, ¿ok? Entonces, la disponibilidad de los datos, eso también hay un principio que se llama el 7-Year Retention Policy, la retención de 7 años de todos los datos. Pero eso ya es más aplicable a agencias de inteligencia, porque por ley, en los países desarrollados y en las compañías que son dueñas de las telecomunicaciones, por aspectos de terrorismo y de convenios internacionales, existe una ley de que por 7 años se deben de preservar los datos en caso de que haya terrorismo, de que haya pornografía infantil, etcétera, etcétera. Entonces, hay aspectos que son los aspectos legales, los aspectos éticos, los aspectos profesionales y en los aspectos técnicos es donde puede haber problemas con los datos. Ahora, todo eso, aparte de eso, lo que sí es, como lo mencionamos al principio, es sumamente importante definir cuál es el objetivo, cuál es la misión, para poder ver cuáles son los datos que nos van a servir. O sea, de hecho, todos los datos sirven cuando tienen integridad, cuando son de fuentes abiertas, cuando tenemos permiso para usar esos datos. Pero no todos los datos van a servir para el mismo objetivo, ¿ok? Entonces, esta es una relación one-to-one, pero no una relación one-to-onto. Esa es la definición matemática. Espero, Marco, que se haya contestado tu pregunta. Lo que sí me gustaría cuando hagan la pregunta, que me digan de qué estado son y de qué tecnológico, para tener una idea y de ser posible qué están estudiando, qué carrera están estudiando. Adelante, Anita. Muchas gracias. Tenemos tiempo para una pregunta más y es Andrés Miranda. Para la generación de modelos con varias variables, si bien estos tipos de modelos son la especialidad de astrofísicos, es necesario, además de las matemáticas ya mencionadas, conocer otro tipo de matemáticas. Además, ¿qué opinas sobre el blockchain y su modelo de seguridad? Sí, bueno, mira, buenísima pregunta, pero a ver, díganme de qué estudia, porque esa pregunta está muy bien, es muy elocuente. Sí, si está en la línea, que nos diga qué estudia. Pero mira, en lo que dices del blockchain, es sumamente interesante, es un modelo seguro, porque es un modelo dinámico de criptografía. Antes, esto es lo último que hay de criptografía. En criptografía tenemos dos elementos, ¿ok? La criptografía synchronous y la asynchronous. Y dentro de las criptografías synchronous está el elliptical cryptography, que por cierto yo estudié elliptical cryptography con los Galois fields.
Y ahorita lo último que se hizo, porque por muchos tiempos la elliptical cryptography era clasificada, esa no se enseñaba porque era solamente de agencias de inteligencia y de gobierno, o de gobierno militar, pero se desclasificó en el 2000 y ya fue cuando, no, en el 2003 se empezó a desclasificar. Y ahorita lo que se hizo, cuando se desclasificó, ya empezaron a surgir como es el blockchain. El blockchain viene de la parte de lo que es la dinámica de los Galois fields. No sé si ya han revisado cómo trabajan los Galois fields, pero es completamente impresionante. La elliptical criptografía, que por cierto, en mi canal de YouTube, tengo unos videos de la elliptical criptografía que son desde hace 10 años, que ahí explica qué es la elliptical criptografía y cómo trabaja, porque es la suma de dos ecuaciones, de una cuadrática con una lineal. Entonces, cuando tenemos una función cuadrática, tenemos dos soluciones. Entonces, cuando sumamos una función cuadrática del poder 2 más una lineal, que es el poder 1, pues ya tenemos como, podría verse como cúbica. Entonces, una función cúbica puede tener tres soluciones, ¿no? Bueno, tres son los outcomes. Uno, que tiene una solución y esa solución es única. Número 2, es que puede tener dos o más soluciones o infinitas. Y la otra es de que o no tiene solución. Y eso viene también del álgebra lineal. Una ecuación, un problema matemático, o tiene solución única, o tiene más de dos soluciones, o no tiene solución. Para los Galois fields y la criptografía asynchronous cryptography se basan precisamente en encontrar ecuaciones que tengan solución única y que no tengan más de dos soluciones, porque si tienen más de dos soluciones, se pueden crear lo que se les dice como collisions, las colisiones, y a través de las colisiones poder encontrar, yo puedo llegar a este valor de Y por 2X, por X1 y por X2. Entonces, si los criptógrafos están utilizando X1, pues yo puedo producir la collision y agarrar X2, descubrir cuál es X2 y que me va a llevar a Y y en Y. Y eso viene de cuando antes de la asíncronus, cuando era la síncronus, que era la multiplicación de los dos números primos, que n es igual a p que multiplica a q. Y p es un número primo muy grande de más de 1024 bits que multiplica a otro número primo, también mayor de 1024 bits, y que esa multiplicación es igual a n, y por lo tanto la inversa, calculando la inversa, podemos saber cuál es p y cuál es q. Y bueno, eso es sumamente interesante, tanto en la parte asíncronus como en la síncronus. Todo esto lo digo porque el blockchain, lo que es el blockchain es la aplicación del Galois field, pero de una manera dinámica. Entonces, en una manera dinámica, ¿qué pasaba? Por ejemplo, yo podría, y bueno, aquí nos podríamos llevar una hora haciendo una plática de criptografía, porque eso estudié y me gusta. Pero bueno, ahí lo pueden ver en mi canal. Pero, ¿qué es lo que pasa? En la vida real antes, cuando estaban los códigos criptográficos de los romanos, el que mandaba el mensaje, por otra vía mandaba cuál era la llave para descifrar el mensaje, y iban por dos vías separadas para que no tengan single point of failure, ¿ok? Esa era la parte síncronus, era la misma clave para cifrar y para descifrar. Con la parte de asíncronus, que la primera de asíncronus fue la RSA, que era la parte pública, que por cierto, un profesor del MIT fue el que descubrió RSA, y bueno, eso fue no era necesario tener la misma llave criptográfica, por eso es asimétrica, porque yo puedo crear una llave random, la otra persona otra llave random, pero cuando estamos hablando en códigos binarios, ¿qué pasa cuando nosotros sumamos 1 más 1? 1 más 1 es igual a 2, pero 2 es igual a 0, lo cual quiere decir que las llaves de encripción, cuando se aplica dos veces la misma llave, se cancela, es igual a 0. Entonces ya queda expuesto el mensaje, pero la primera vez va con 1, segundo regresa, y ya la tercera es cuando ya automáticamente se descifra. De esa manera yo no necesito saber cuál es la llave de la persona que yo le estoy mandando el mensaje, y la persona que está recibiendo el mensaje no necesita saber cuál es mi llave. La llave privada y la llave pública. La pública está bien porque es con la que él va a verificar mi identidad, que sí es Israel,
esta es la llave pública, porque cuando yo la compute, como es el checksum, a la suma checksum, que les calcula si es el número, está bien. Pero la privada es la que yo no comparto. Bueno, en el blockchain lo que hace, aplica ese principio y aplica el principio de que dos personas tenían que saber una parte de la clave. O sea, persona A, cuando había un banco en los 900, una persona sabía la primera parte de la bóveda, otra persona la segunda parte de la bóveda. Cuando las dos personas físicamente estaban enfrente de la bóveda, una persona metía su parte, la otra metía su parte y se abría la bóveda. Bueno, el blockchain lo que hace es eso, pero de manera dinámico, formando nodos. Y esos nodos que se hacen dinámicos, una vez que se establecen, que pasa la información de A a B, y ya que llegó B y que verificó que B llegó y que no llegó corrompida con el checksum, esos bloques dinámicos se desbaratan, se disuelven. Entonces, es literalmente imposible en una red donde hay miles de usuarios y que todos los usuarios participan en el blockchain, que se pueda recuperar esa ruta. Y es el mismo principio que se utiliza para la criptomoneda. Por eso la criptomoneda mantiene el anonimato y el principio de esto, el principio fue la confidencialidad. ¿Cómo podemos mantener la confidencialidad? Y bueno, fue creando eso. Para eso, sí te recomiendo que ya que te gusta blockchain, que también leas un poco de lo de criptografía. Lo puedes ver en mi canal porque tengo buenos videos en lo que es la RSA y lo que es la Elliptical Cryptography. Y también tengo otro video que son los Galois Fields y que te van a dar una muy, muy, muy buena idea de cómo está esto. Pero sin duda alguna es el futuro. O sea, estamos avanzando en esa parte. La criptomoneda, el blockchain es el futuro. Sin duda alguna. Muy buena pregunta. Te felicito por eso. Gracias, Israel. De verdad, por esta sesión tan enriquecedora. Estos temas son muy abundantes. Las preguntas que no alcanzamos a leer por cuestión de tiempo, te las vamos a hacer llegar, por favor, para que pudieras compartir más conocimiento con nuestro público. En este momento, pues toca ya cerrar esta sesión. Por supuesto, no sin antes agradecer a nuestras autoridades, a los colegas, a las colegas y al público en general que esta tarde nos acompañan. Reiteramos nuestro reconocimiento al CIDED por su apoyo en la logística de este evento. Sin su ayuda, esto no sería posible. Y mañana a la misma hora y por este mismo canal, la ponencia de la doctora Ekaterina Kostiukina, la resiliencia y la adversidad como fuente de inspiración para superar nuestros retos. Muchísimas gracias a todas, a todos. Gracias, Israel, por estar esta tarde con nosotros compartiendo. No, pues muchas gracias a ustedes, a la audiencia. Les deseo sinceramente, honestamente, de aquí del fondo de mi corazón, lo mejor para sus estudios. Y bueno, estoy seguro que va a haber mucho talento aquí de ustedes. Y bueno, ahí me siguen en las redes sociales. ¿Ok? Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Israel. Gracias.